Estimados hermanos, amigos, familiares, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de este momento es poder presentar una vez más la palabra de nuestro Señor a cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad quiero meditar en el Antiguo Testamento, en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, los versículos 1 al 19. Pero antes de meditar en la palabra del Señor, permítame pedir la dirección en este momento. Oremos. Señor y Dios nuestro, permítanos en esta hora poder acercarnos a su palabra, poder reconocer su grandeza, su autoridad, reconocer que por gracia nosotros somos salvos y debemos toda la gloria y la honra a su nombre. Cuando abrimos su palabra, pedimos que su Espíritu Santo descienda, que nos ilumine y nos haga entender lo que usted quiere decirnos a cada uno de nosotros. Perdónenos nuestras faltas, despeje nuestras mentes y nuestros corazones para poder dejar de lado cualquier preocupación que tengamos y centrarnos solamente en lo que es su palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como dije, hermanos, vamos a leer en Segunda de Reyes el capítulo 5. Es una historia bastante conocida. Es la actitud que Eliseo tiene frente a Naamán el sirio y la sanidad que produce en esta persona. Entonces voy a leer estos versículos del capítulo 5 de Segunda Reyes, donde dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán se acercó a su señor y le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando llegue a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con su caballo y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve
y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellas, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoye sobre mi brazo, y si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de la tierra. Amén. Esta es la palabra que nos toca leer en esta oportunidad. Y como les dije, es una historia bastante conocida, una historia donde observamos a este hombre, Naamán, que tenía un grave problema, era la enfermedad de la lepra, y obviamente no era nada agradable esa situación para él. Pero en esta oportunidad quisiera que podamos ver este tema no tanto en el sentido de la sanidad de Naamán, que fue muy importante, sino en lo que implica esto. Y detrás de todo podemos observar la gracia y la misericordia de Dios, cómo actúa la misericordia de Dios en el ser humano. Pero antes de eso quisiera dar un contexto que nos ayude a entender esta historia tan importante y pensar, por ejemplo, en cuanto a los milagros. Y estamos en la segunda de las 3 épocas o periodos de los milagros que encontramos en la Biblia. La primera etapa fue con Moisés y con Josué.
desde la salida de Egipto, todo el traslado en el desierto y la conquista de Canaán. Vimos cómo Dios se manifiesta en diferentes maneras sobrenaturales. Luego tenemos la segunda etapa en el periodo del profeta Elías y Eliseo, y es el caso que vamos a ver en esta oportunidad. Y la tercera, que lo encontramos en el Nuevo Testamento con la persona del Señor Jesucristo y los apóstoles. Ahora, el objeto de los milagros era simplemente para corroborar que los hombres que hacían los milagros eran porque llevaban la palabra de Dios, representaban a Dios y estaban haciendo la misión que el Señor les había encomendado. Este milagro de Naamán es bastante particular y extraño, podríamos decir, porque se trata de un hombre que no pertenece al pueblo de Dios, sino que era un sirio, enemigo del pueblo de Israel. Es un milagro ajeno al pacto. Está fuera del contexto de Israel. Esto prefigura lo que encontramos en el Nuevo Testamento con relación a lo que son los milagros, donde afirma el Evangelio de la gracia y que también es alcanzado a los gentiles. Esta afirmación podemos sustentarla con el relato de Lucas en el capítulo 4, versículos 25 al 28, donde dice claramente: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. En el Evangelio de Lucas el Señor está hablando con los judíos y les cuenta lo que ha pasado. Y dice: hubieron necesidad dentro de Israel, pero ninguno de ellos fue sanado sino los que no eran de Israel. El Señor les está diciendo que hubo milagros, pero no para Israel. Y la razón era obvia. Ellos se habían alejado de Dios. Y obviamente esto los enfureció, porque es un mensaje de juicio para los que, habiendo conocido las cosas de Dios, se alejan de Él. Esa es la idea que encontramos aquí. Naamán era un personaje muy importante en Siria. Si nosotros leemos ahí en el versículo 1, dice: era general del ejército. Era un general que Dios había utilizado para liberar a los sirios y castigar al pueblo de Israel. Entonces hay un detalle interesante ahí. Era valeroso en extremo, pero sufría de lepra. Esta enfermedad, que era muy cruel, hacía a las personas alguien inmundo y tenía que ser separado de la sociedad, separado de la ciudad, vivir en ciudades especiales para ellos. Entonces era una situación lamentable. Su piel, el problema de esta enfermedad es que la piel se caía por pedazos, sus heridas eran malolientes y no tenía cura en esa época, o por lo menos casi nadie se sanaba. Era comparado quizá con el SIDA hoy en día, o más recientemente con lo que estamos viviendo, esta pandemia del COVID-19,
por su mortalidad y pánico que produce. El hecho de tener lepra ya era prácticamente decir voy a morir. Hoy día también la persona que está con SIDA o que está con el COVID es una tensión tremenda por la pregunta, ¿sobrevivirá o no sobrevivirá? Porque la enfermedad es mortal, algo similar. Eh, Otra característica de Naamán es que Naamán exteriormente mostraba signos de grandeza, de gloria, de fama, de poder, pero su interior estaba agonizando por una inmensa necesidad de sanidad de la lepra, ¿no? Esta enfermedad lo estaba consumiendo por dentro, aunque no lo aparentaba cuando él hacía sus actividades como oficial. Esta situación es el cuadro mejor graficado que todo pecador muestra en su vida antes de acercarse al Señor y confesar sus pecados. Hay mucha gente que puede estar muy bien exteriormente, pero por dentro hay una agonía porque no han confesado sus pecados, no conocen a Dios y es más, se siguen alejando de Él. La enfermedad no tiene en consideración el estatus, la riqueza, la popularidad. La enfermedad coge a cualquier persona, pero la gracia de Dios tiene un propósito muy especial en este pasaje para Naamán, y es su sanidad, tanto física como espiritual, la cual Dios la lleva a cabo utilizando medios y formas que para muchos no son esperadas y hasta, podríamos decir, ilógicas, como veremos a continuación. Este mensaje lo he dividido en tres partes. La primera de ellas, la intervención de esta muchacha que era esclava y que era la sirvienta de la esposa de Naamán. En segundo lugar, la intervención del profeta Eliseo, es decir, cómo interviene, cómo es su actuación de él. Y en tercer lugar, la actitud de Naamán. Entonces, bajo estos tres puntos, quisiera yo que podamos ver esta historia. Entonces, yendo al primer punto, dice la intervención de esta muchacha que en la Biblia, en el original, incluso refiere que es muy niña, o sea, joven. No es adulta, sino bastante joven. Dice en los versículos 2 y 3, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivos de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta, es decir, la chica, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Permítame, antes de evaluar esta situación, hacer un pequeño comparación entre esta muchacha, esta sirvienta, esta esclava que había sido llevada de Israel, con relación al otro personaje que entra en la escena en este momento, es decir, Naamán. Y es un contraste interesante porque vemos que la situación de ambos es totalmente opuesta uno del otro, y eso lo podemos observar en los siguientes detalles. Miren, en primer lugar dice Naamán era un general sirio, la muchacha es una esclava pequeña. En segundo lugar, Naamán es un conquistador, la muchacha es conquistada, ha sido llevada
cautiva. En tercer lugar, Naamán se codejaba con el rey de Siria, es decir, estaba casi al nivel del rey de Siria. La muchacha conocía al profeta y conocía a Dios. En cuarto lugar, Naamán era valeroso y fuerte. La muchacha débil e indefensa. Era una empleada, nada más. Y en quinto lugar, dice, Naamán es usado para liberar a Siria y la muchacha es usada para sanar a Naamán. Es interesante el contraste y les dije al principio, Dios utiliza medios que para nosotros a veces no lo entendemos, pero allí está. Miren ustedes aquí lo que observamos, este tremendo contraste entre esta muchacha y el general, ¿no? Situaciones totalmente difíciles. Y es interesante que esta muchacha, que cumplía la función de empleada doméstica al servicio de la esposa de su esclavizador, al enterarse de la terrible enfermedad de su patrón, de la enfermedad que de seguro le causaría la muerte si no se sana, si no lo cura, no le importó ser una esclava y conociendo de la existencia de Eliseo, el profeta de Dios, propone la solución al problema de este hombre tan importante. Dice, ¿verdad que son interesantes la forma como Dios maneja estas cosas? Imagínense, una humilde chica, una humilde niña que conociendo a Dios y conociendo la necesidad de esa persona, se atreve a hablar y sugerir y decir, miren, yo tengo la solución. La humilde ayudando al poderoso, al reconocido, al famoso y al esclavizador sirio. Qué interesante esta comparación que observamos ahí. Ahora, esta muchacha propone solución al grave y desesperado problema de su amo con una precisión tremenda y solo consistía en 3 pasos muy simples, los cuales los plantea en un solo versículo, en el versículo 3. Miren lo que dice. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y es bueno analizar este versículo detalladamente, porque miren ustedes lo que encontramos aquí. Dice, los pasos son 3. En 3 pasos da la receta para la sanidad de esta persona. En primer lugar, el qué hacer. Si rogase a mi Señor, punto número 1. El punto número 2, ¿ante quién hacerlo? Dice, ante el profeta. Y el paso número 3, el dónde hacerlo, que está en Samaria. Entonces, esta niña está proponiendo algo muy simple. El qué hacer, el dónde hacerlo y el ante quién hacerlo. En 3 pasos prácticos que simplemente llevan a la solución a este gran problema. En un solo versículo le da todas las instrucciones para que pueda recibir la sanidad tan anhelada. El mensaje era realmente corto, pero contundente y con una seguridad sorprendente, porque miren cómo termina esta propuesta de esta niña. Dice, él lo sanará de su lepra. No dice quizá lo pueda sanar, sino lo sanará. Ella estaba plenamente segura porque conocía a Dios y conocía que Eliseo era un hombre
de Dios. Así de contundente y eficaz es la palabra de Dios. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Pero cuando entra en tu vida, cuando haces de ella algo importante para tu vida. La muchacha siente compasión por su amo, no rencor por haberla llevado cautiva. Muestra coraje y mucho respeto al dirigirse a su patrona. Miren lo que ella le dice: si rogare, es decir, es una súplica. Y es interesante observar que esta actitud de esta chica o de esta niña está respaldada también por la palabra de Dios. En Proverbios 20:11 está diciendo: aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Una muestra de que esta chica, a pesar de estar en esa situación, era honesta, era correcta y se había ganado el aprecio tanto de su ama como de su patrón. Entonces, es por eso que cuando ella habla, inmediatamente la escuchan y obedecen. La niña representa el camino de la humildad, el servicio y la confianza en Dios. Mientras Naamán representa el hombre arrogante, orgulloso, el que confía en su capacidad, en el poder del hombre, lo cual no es correcto y la Biblia lo condena. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y es interesante, esa fue toda la participación de esta niña. Corta, eficaz, pero que cambió toda la vida de este poderoso pero atribulado hombre. Esta actitud de la joven es un ejemplo a seguir para todos los cristianos. No tienes que ser un gran teólogo para hablar de Dios. Ella era humilde, pero en pocas palabras le testificó de Dios a este hombre y el resultado fue tremendo. No solo para Naamán y su problema, sino también para los sirios. Es decir, trascendió hasta fuera de su país, traspasó fronteras, traspasó las barreras. El punto número 2, la intervención de Eliseo. Y también aquí vamos a encontrar un detalle interesante, y esto lo encontramos en los versículos 7 al 10. Dice, Eliseo interviene al enterarse de la actitud del rey de Israel, de haber roto sus vestidos como consecuencia de la carta remitida por el rey de Siria. Dice en la cual el rey de Siria le pide que sane a Naamán. El rey parece que no entendió que el que sanaba era el profeta. Algunos comentaristas mencionan que como en Siria el rey tenía autoridad sobre todos, pensaban que también en Israel el profeta estaría bajo la autoridad del rey, lo cual no era así. Actuaba de una forma personal en este sentido. Pero entonces esa fue la situación.
Es decir, el rey de Siria envía esa carta y el rey de Israel se siente ofendido, se siente burlado, y eso es lo que encontramos en el versículo 7, donde dice: luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel está tomándolo como una ofensa, como una manera de provocar a un combate o un conflicto entre las dos naciones, lo cual no era cierto. Y cuando Eliseo entiende esto, como que le llama la atención al rey. Miren lo que dice: Eliseo le llama la atención al rey y le dice en el versículo 8: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Le hace una propuesta que le llamaba la atención al rey, porque le dice: deja que venga a mí y que conozca que hay profeta en Israel. Algo que aparentemente este rey de Israel no tenía en cuenta. Lo que muestra que este rey de Israel no era alguien que estaba siguiendo al Señor, sino que había dado la espalda a Dios y estaba haciendo lo que a él le parecía bien. Y Eliseo entonces le dice: deja que venga y que entiendan que aquí hay un profeta de Dios. Eliseo entonces, conociendo quién era Naamán y cuál es su necesidad, actúa frente a esta situación. Pero Eliseo no cede a las presiones de la sociedad, no se deja impresionar por las cosas de este mundo, no se deja impresionar por el prestigio, los títulos académicos, los cargos, etcétera, etcétera. Eliseo era un verdadero hombre de Dios. Era un verdadero cristiano, un verdadero creyente, un verdadero hombre que dependía de Dios. Porque Eliseo no ve a Naamán el victorioso, sino ve a Naamán el necesitado. No ve a Naamán el grande, vio a Naamán el leproso. Eliseo no respondió de acuerdo al rango de Naamán, sino de acuerdo a su necesidad. Y eso también es interesante. Para muchos quizás no, Eliseo tenía que mostrar más interés, más respeto. No, no era cierto. Él simplemente estaba actuando en función a la necesidad de esta persona. Y por eso es que toma esa actitud de mandar un mensajero con una orden muy concreta. Ni siquiera él salió, solamente envió un mensajero. Y en el versículo 10 encontramos eso. Dice: entonces Eliseo le mandó un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpia. Cuando él sabe de la necesidad y cuando llega Naamán, simplemente le dice: esto tienes que hacer. Ahora, la prescripción o la receta o la cura que le propone Eliseo da en este caso a Naamán, el paciente, no le queda nada bien a él. Además no tenía mayor esfuerzo, simplemente era una cuestión de obediencia. Ve y lávate 7 veces en el Jordán, sin un gran acto de pompa y tanta cosa, sino simplemente un acto de humillación, obediencia y fe al Señor. Eliseo le muestra una oportunidad. Y claro, hay 2 opciones. Porque Eliseo le dice: mira, anda, lávate en el Jordán 7 veces y vas a ser sano. Y había la opción de aceptar
o rechazar. Aceptar lavarse significaba ser limpio, o rehusarse a lavarse significaba seguir enfermo y morir. De la misma manera, hoy en día, la prescripción para la curación de la lepra del pecado es tan sencilla y clara que no tenemos excusa alguna para no hacerla. Solo cree y será salvo. Hechos en el capítulo 16, versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando estuvieron los apóstoles conversando con el carcelero en Filipo. Y en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta pronunciación hace el apóstol Pedro en su primer discurso después de Pentecostés. Pero los dos coinciden en lo mismo. Cree y será salvo. Con diferentes palabras, pero el concepto es el mismo. Naamán llevó gran cantidad de oro, plata y bienes para comprar su sanidad. Estaba dispuesto a pagar, no importa lo que sea, para ser sanado. Pero Eliseo solo lo manda a bañarse en el río y no hay costo alguno. Y hermanos, aquí también podemos ver un paralelo con la salvación. La salvación no se compra, se recibe por gracia al arrepentirse y mirar al Señor Jesucristo. No tenemos forma de pagarla. Por más que acumule riquezas, tengas cuánto dinero, no puedes comprarlo. Solamente el Señor te dice, arrepiéntete y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Qué interesante. Esa es la forma como Naamán está recibiendo el mensaje de Eliseo. Y Eliseo lo está tratando de llevar a ese punto de vista. En tercer lugar, veamos la actitud de Naamán. Y esto lo vemos en dos bloques, en el versículos 4 al 6 y versículos 9 al 19. Y vemos la actitud de Naamán que se manifiesta de varias maneras y muy diferentes la una de la otra. Y en primer lugar vamos a ver que Naamán reacciona con optimismo. Cuando la chica le dice, mire, hay alguien en Israel que usted puede ir y pedirle, él emocionado actúa, obedece. Dice, entró a la presencia del rey y le contó con mucho entusiasmo lo que la criada había dicho. Y miren ustedes la forma como él lo expresa. Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, ¿no? O sea, vaya allá, hable con el profeta y él le va a sanar. Naamán presenta esta noticia ante el rey como la oportunidad de su vida que había estado buscando por mucho tiempo y con desesperación. Seguramente que había gastado buena parte de su dinero en médicos, en medicina, etcétera, etcétera. Y aquí se le presenta una nueva oportunidad. Tiene una nueva esperanza, la cual ni siquiera la evalúa, ni piensa, simplemente dice, hay esto, me voy. Lo cual significaba que para Naamán era muy importante esta noticia por la situación en la que él estaba viviendo. Y por eso lo acepta tan rápido y con esa prontitud que observamos en él.
Ahora, ese comportamiento se ve respaldado por su rey, quien le promete apoyo en todo lo que está a su alcance, lo que muestra el aprecio y la gratitud que este rey tenía por su general. Un general victorioso, un general conquistador, un general que le daba la tranquilidad a su reino. El rey le promete encargarse de la parte diplomática. Por ello, le ofrece hacer la carta de presentación a Naamán ante el rey de Israel. Y eso lo podemos observar en los versículos 5 y 6. Naamán, ilusionado con esto, o con esta nueva noticia, esta nueva oportunidad que se le presenta, se propone con una buena cantidad de dinero hacer el viaje, no solo, sino dice, bueno, es una oportunidad más, así que voy a llevar dinero, voy a llevar bastantes cosas para poder gastar lo que sea por mi salud. Y prácticamente era una pequeña fortuna que él estaba llevando. Miren, consistía, dice, en 10 talentos de plata, equivalente a unos 340 kilos de plata. Luego dice 6,000 piezas de oro, que equivalían aproximadamente a 70 kilos de oro. Es decir, una buena cantidad de metales preciosos, oro y plata. 340 de plata y 70 de oro. Aparte de las 10 mudas de vestidos. Eso lo encontramos en el versículo 5b. Todo esto era una muestra de su riqueza, pero al mismo tiempo su orgullo, que indicaba que él podía lograr todo por dinero. En esta oportunidad, Eliseo le da una lección totalmente diferente, ya que su sanidad no le costaría absolutamente nada económico, lo que prefiguraba también la salvación por gracia que el Señor Jesucristo nos ofrece. Ninguna cantidad de dinero que puedas acumular será suficiente para comprarla. El único que puede pagar nuestra sanidad es Cristo. Y esto tenemos que tener bastante claro. No es que en ciertas ocasiones cuando uno va al médico tiene que pagar, es lógico, pero aquí Eliseo le quiere dar un ejemplo y le quiere hacer una proyección de lo que es el amor y la misericordia de Dios. En segundo punto, la segunda actitud que vemos aquí de Naamán es la decepción. Y eso lo vemos en el versículo 9 al 11, cuando Naamán al fin llega a la casa de Eliseo después de haber viajado aproximadamente unos 200 kilómetros según los estudiosos, sorteando los huecos del camino. Recuerden que no había asfalto en aquella época, y el malestar propio de su enfermedad esperaba los recibimientos a su altura, como un general sirio, no era cualquier persona, era una persona muy importante. Y por eso dice, llegó y se paró en su carruaje a la puerta de la casa de Eliseo, esperando que el profeta saliera a hacerles los honores y el recibimiento como él se merecía. Pero no sucede nada de lo que él había imaginado o de lo que él se imaginaba que debía ser el recibimiento. Eliseo solo le envía un criado, ni siquiera salió a verlo. Además, le envía una orden que consistía en ir y lavarse 7 veces en el Jordán. Eso lo encontramos en el versículo 10. Obviamente,
Esta actitud de Eliseo le causó gran molestia y hasta se sintió despreciado. Seguramente decía para sí: ¿cómo yo, el general de Siria, he sido ignorado? Ni siquiera salió a mirarme. Nada que ver con lo que él había estado esperando. Al parecer, durante la trayectoria él se imaginaba qué tipo de recibimiento iba a tener. Y en el versículo 11 lo manifiesta. Él dice: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y será sanada la piel. Él se había ilusionado, incluso había diseñado en su mente cómo sería el recibimiento. Pero fue todo lo contrario. Dice, ni siquiera se acercó Eliseo, ni siquiera fue a verlo, simplemente le mandó un mensaje, una reacción nada más lejana de lo que Naamán había esperado. Pues solo le dio una orden: anda y lávate. Y encima por mensajería, ni siquiera él mismo, simplemente le mandó hacer una tarea. Obviamente, después de esa actitud de Eliseo, inmediatamente sale a relucir su orgullo, pues su malestar es notorio y no está dispuesto a hacer nada de lo que el profeta le mandó. Es decir, se negó rotundamente a hacerlo. Se sentía desairado, humillado al recibir órdenes de un hebreo. Siendo él el general de Siria, no era aceptable en su persona. Es decir, no podía entender ese recibimiento y esa actitud. Cree que el profeta ha minimizado su problema. Supongo que pensaba dentro de sí: vengo con un problema tan serio que peligra mi vida, y solo me manda a lavarme 7 veces en este río Jordán. Naamán no quería obedecer a causa del orgullo. No quería entrar y bañarse en este río. Él decía: soy el general de Siria. Yo salvé Siria y me mandan a bañarme en este río. Su orgullo no le deja ver la respuesta de Dios. Dios le está pidiendo que se humille, pero su enojo toma un tono despectivo, incluso podríamos decir nacionalista, por lo que vemos en el versículo 12. Dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Miren ustedes aquí la arrogancia, el orgullo de este hombre. Allá en mi tierra hay 2 ríos, mucho más limpios que este, y me mandan a mí, a un general, que me meta en este río sucio. ¿Cómo es posible? Cuestiona el mandato del profeta, despreciando las aguas del Jordán, dando a entender que lavarse en Damasco debería dar el mismo resultado. Probablemente para quien trata de sacar el polvo del viaje, sí, pero ahora el caso es algo especial, por lo cual debe ser como Dios, a través del profeta, está ordenando. Eliseo no está hablando de una limpieza del polvo. Eliseo ve en Naamán la necesidad de una limpieza mucho más profunda, una piel nueva y también un alma nueva.
Para este cambio, Naamán solo tenía una alternativa: lavarse 7 veces en el Jordán en señal de obediencia y humillación ante Dios. ¿Qué limpieza necesitas tú ahora? ¿Una limpieza superficial del polvo de la calle, del sudor del día ajetreado? ¿O una limpieza espiritual profunda y única, que solo te puede dar la obediencia al Señor? Hay muchos que buscan limpiezas superficiales, como el río de la moralidad, el río de la religiosidad, el río del materialismo, el río de los placeres. Y estos son ríos que te satisfacen por un momento, que te calman por un tiempo, pero luego vuelve el problema, la dificultad, la ansiedad. Vuelves a sentir el peso del pecado y de la falta de Dios en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué crees que debes hacer? ¿Qué limpieza debes buscar? En las Escrituras, la lepra ilustra muchas veces y de muchas maneras nuestro pecado. El leproso no tiene o casi nunca tenía cura en aquella época. El pecador no tiene cura a menos que se acerque a Jesús. La única forma de curarse del pecado es acercándose a Cristo. La lepra empieza como una pequeña mancha en tu cuerpo y luego se extiende hasta matarte. El pecado empieza con cosas pequeñas, pero va creciendo hasta separarte totalmente de Dios. Y obviamente te causa la muerte eterna. Necesitamos ser lavados de nuestra lepra del pecado que llevamos dentro. Mira lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 8 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús extendió su mano y le tocó y fue sanado. No le envió a ninguna otra parte, porque Jesús es la fuente de salud y vida que tenemos. Por eso dice: ven a mí. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Así como Naamán lavó su lepra en el Jordán, nosotros podemos lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo. El orgullo puede ser tan grande en tu vida que te está haciendo perder grandes cosas. Deja el orgullo y ríndete a los pies del Señor y goza de las muchas bendiciones que Dios tiene para ti. Todo aquel que se humilla y le acepta en su corazón recibirá bendiciones. En tercer lugar, la recapacitación. Y otra vez aquí vamos a observar cómo la participación de personas, podríamos decir que no tienen mucho autoridad ni relevancia, pero son importantes. Una vez más encontramos la participación de los siervos con sabiduría. Cuando persuaden a su amo que reflexione y tome el riesgo de obedecer, obviamente estamos hablando aquí de que tiene que obedecer a la palabra de Dios. Y vemos aquí como este grupo de
criados, de sirvientes que habían venido con Naamán, se acercan a él con palabras tiernas y le convencen, le persuaden, lo hacen reflexionar, lo hacen que él piense en una forma lógica lo que está pasando. Dice en el versículo 13, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Como podemos observar aquí, los criados aplican la lógica, porque le dicen, si te hubiera mandado a hacer algo grande, dificultoso, costoso, ¿lo harías? Obviamente la respuesta de Naamán era sí. Entonces ellos le dicen, si es algo tan simple, ¿por qué no lo haces? Nada pierdes con hacerlo. Miren ustedes la oportuna participación de estos criados. Y dice, Naamán escuchó la voz de sus criados y descendió al Jordán y se zambulló 7 veces siguiendo todas las instrucciones que Eliseo le había dado. En el versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Venció su orgullo y estuvo dispuesto a hacer el ridículo delante de sus hombres. En Mateo capítulo 20, versículos 26 y 28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza, la arrogancia no te lleva a nada bueno. El ser humilde, reconocer tus errores y acercarte al Señor, eso sí. Es interesante la forma como Naamán representa el despojarse de su orgullo al tener que despojarse de su vestidura de general delante de sus súbditos, quedando al descubierto sus heridas. Descender al Jordán, río inadecuado para él. El lavarse 7 veces, no una ni dos, sino 7. Todo esto ocasionó que realmente él se sienta humillado. Pero eso era la condición. Pero al final el resultado fue lo que él estaba esperando. Ahora interesante aquí porque la lepra es una enfermedad que solamente se nota en la piel, y él para lavarse tuvo que despojarse de su vestimenta, de sus galones y de su uniforme que él tenía. Y cuando eso sucedió, todos los criados vieron cuál era su situación. Entonces, algo que él lo llevaba por dentro, tuvo que exteriorizarlo frente a sus criados. Ahora, en cuarto lugar vemos la conversión de Naamán y cómo se ven las consecuencias de todo esto. Solo después de la 7ª vez se vio el resultado. Dice, su piel quedó limpia como una piel de niño. Y después de esto, Naamán, al ver esa reacción en su piel, obviamente quedó sorprendido. Ha sido no solo limpiado de su lepra, sino también espiritualmente. Porque miren ustedes lo que sucede ahí. Dice, Naamán se convierte en un adorador de Dios.
No solo agradece por su limpieza, sino reconoce a Dios y lo demuestra de la siguiente manera. Miren lo que él expresa en el versículo 15. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y hay algunas cositas que yo quiero mencionar aquí con relación a esta parte de la actitud de Naamán. Hay 6 cositas que quiero mencionar brevemente. En primer lugar, dice, volvió al profeta, él y toda su compañía, para mostrar su gratitud. ¿Recuerdan lo que sucedió al principio? Fue molesto, furioso, eh, por lo que supuestamente el profeta había hecho con él. Pero dice ahora, volvió él y toda su comitiva. ¿Qué más? Punto número 2. Hace una gran confesión. He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Una tremenda declaración de fe de este extranjero al Dios de Israel. En tercer lugar, ofreció pagar la sanidad que había recibido, poniéndose al nivel de siervo, ya no del gran general de Siria, sino tu siervo. Eso es lo que le dice a Eliseo. Pero Eliseo no recibe la paga para demostrar a Naamán que la gracia de Dios no se compra, se recibe cuando crees en el Señor y obedeces. Qué interesante. Él pudo haberlo recibido, pero él quería demostrarle que lo que él había experimentado, esa sanidad, era por gracia de Dios y era gratuita. En cuarto lugar, miren ustedes, algo que no es común. Dice, pidió la carga de un par de mulas de tierra para llevar a Siria. ¿Quién pide un poco de tierra para llevarse? Pero él lo hizo. En el versículo 17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo, y otra vez la expresión siervo, la carga de un par de mulas. Y la razón es porque la mentalidad de aquel tiempo, los dioses eran territoriales. Habían los dioses de Egipto, los dioses de Siria, los dioses babilónicos, Yahvé, el Dios de Israel. Por ello, Naamán dice, quiero llevar tierra para derramarlo en mi casa y poner un altar a Jehová y tener su presencia por siempre a mi lado. Lo cual muestra que él realmente había cambiado su forma de pensar y entendía que él era su Dios. En quinto lugar dice, hace una promesa de que en adelante solamente serviría a Jehová. Versículo 17. Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrendas, ni sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Una actitud que muestra que verdaderamente hay un cambio radical en el pensamiento de este hombre. Hay una verdadera conversión. Y finalmente pide disculpas a Dios por adelantado. Y aquí también hay algo interesante en el versículo 18. Dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, el dios de ellos, dice, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán es consciente y dice, bueno, soy general, estoy al servicio del rey y el rey entra a adorar
por lo que observamos aquí, era anciano y necesitaba apoyarse como báculo. Entonces él dice, si yo tuviera que apoyarme, o perdón, tuviera que inclinarme porque el rey se apoya, por favor, perdóname, Dios, porque no hago intencionalmente, no estoy adorando a ese Dios, simplemente estoy siendo de apoyo para mi rey. Lo cual muestra que Él está proyectándose incluso para lo que va a suceder más adelante. En el mundo hay mucha gente intelectual, hay mucha gente prominente, hay mucha gente con riqueza, con autoridad, pero que no están dispuestos a servir al Señor. Y Dios busca gente que esté dispuesta a humillarse, a acercarse a Él para ser sus adoradores incondicionales, como lo fue Naamán. ¿Y por qué decimos incondicional? Por lo que Él mismo expresa, de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrendas, ni sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Hermano y amigo, esta historia de Naamán tiene una gran lección para tu vida, para mi vida, para la vida de todo ser humano. Puede ser que tengas un cargo muy alto, lo cual es bueno. Puede ser que tengas mucha autoridad, lo cual también es bueno. Pero si no te humillas delante del Señor, de nada te va a servir los cargos, los títulos, el poder. Aun si tuviera riqueza, que tampoco es malo, porque significa que has recibido la bendición de Dios. Pero si pones tu corazón en la riqueza y no en el Señor, tampoco no te va a servir de nada. Haz como Naamán, humíllate delante del Señor, reconoce que no hay otro Dios, que no hay otra forma de perdón de pecados que sumergirte en la sangre de Cristo. Es el mensaje para este día. Espero que entiendas, comprendas y puedas venir a los pies del Señor si aún no lo has hecho. Y si ya eres parte del pueblo de Dios, que sigas vigilante en tu vida y que sigas pensando en que tienes que llevar este evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, glorificamos su nombre en esta hora, le reconocemos como nuestro Dios y nuestro Señor. Reconocemos nuestras debilidades y la necesidad de venir delante de usted, confesando nuestros pecados, pidiendo el perdón por ellos y sabiendo que usted, Señor, tiene compasión de nosotros. Ayúdenos, úsenos, Señor, para hacer las cosas que a usted le agrada. Ayúdenos a luchar contra las tentaciones del enemigo y ayúdenos a buscar siempre adorarle en todo momento de nuestra vida y con cada cosa que hagamos, en el trabajo, en la casa, en el camino, en el lugar donde estemos, que siempre nuestras acciones sean agradables delante de usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y que los guarde y los proteja durante toda la vida. Amén.